Después de meses de preparación increíble para mi primer libro, mis hijos sorprendentemente lo rechazaron. La decepción golpeó como un martillo contra mi pecho, un eco desgarrador que resonaba en mi mente. Había dedicado cada hora libre a escribir, a plasmar en papel las historias de nuestros ancestros, relatos llenos de sacrificios y anhelos que habían formado el tejido de nuestra existencia. Pero allí estaba, con el manuscrito en mis manos temblorosas, esperando que sus ojos se iluminara al ver mi esfuerzo. En su lugar encontré miradas apagadas y rostros desencantados, como si el esfuerzo de años se redujera a nada en un instante. No entendían. No comprendían que cada palabra en ese libro era un pedazo de mí, un intento por dejar una huella en el mundo, un grito silencioso que buscaba ser escuchado. Me debatía entre la desesperación y la determinación. ¿Era ser un escritor un lujo o una necesidad? La voz de mi padre resonaba en mi mente recordándome que las responsabilidades son primero. Sin embargo, mi corazón ardía con la necesidad de contar, de compartir. Pero mis hijos solo veían el tiempo que les quitaba, el dinero que no traía a casa por estar enfrascado en mis historias. Mientras caminaba de regreso a casa, mis pensamientos se tornaron una tormenta de dudas. ¿Era esta mi verdadera vocación o un capricho? Las palabras de mis hijos retumbaban, cada una haciendo eco en los rincones de mi ser. ¿Cómo se supone que les hiciera entender que la escritura no era solo una pasión, sino parte de mi identidad? La presión de ser el pilar de mi hogar y al mismo tiempo, de perseguir mis sueños me ahogaba. El taller se sentía como una prisión, un lugar que me recordaba mis límites, mis fracasos y mis responsabilidades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al llegar a casa, el ambiente era denso. Miré a mis hijos sumidos en sus rutinas, completamente ajenos a la tormenta que rugía en mi interior. Intenté recordar sus sonrisas, esos momentos en que yo, el mecánico apuesto, lograba desconectarles de la dura realidad del día a día, pero todo se sentía vacío sin su apoyo. Había intentado de todo, contarles mis historias, compartir los relatos de su abuela, de su abuelo, esos relatos de valentía que moldearon nuestra historia familiar. Pero ellos solo veían un padre ausente, una distracción que los alejaba de la verdad. La noche llegó y, mientras me sentaba a escribir solo, la desesperación se convirtió en un peso insoportable. La pluma se deslizó con dificultad sobre el papel, las letras brotaban de mi mente como un río atorado. Preguntas que nunca había ponderado me atormentaban. ¿Acaso valía más lo que soñaba que el sustento que ofrecía a mi familia? La balanza de mis responsabilidades y mis deseos pendía delicadamente al borde del colapso. Bajo la luz tenue de la lamparita, sentí una soledad que me rasgaba por dentro. ¿Podría enfrentar a mis hijos una vez más, o me rendiría? Pero en mi corazón, una chispa de lucha crecía, un fuego que no podía apagar. La tormenta apenas comenzaba. El caos de pensamientos invadía mi mente, multiplicándose como ecos en una caverna. La dualidad de mis roles me atormentaba, el padre responsable y el soñador despierto. ¿Cómo reconciliar las dos partes de mí? Miré aquel manuscrito que se había convertido en un símbolo de mis sueños, no solo personales, sino familiares. Después de todo, al contar nuestras historias, no se trataba solo de mí, sino de enterrar la riqueza de nuestro linaje en las páginas. Decidí que no podía defender solo mis palabras, necesitaba involucrar a mis hijos en este proceso. Tendría que convertir esta experiencia en algo colaborativo, una oportunidad para que entendieran que escribir era un acto de amor, no de egoísmo. Como un mecánico se embarca en la restauración de un automóvil, era momento de poner mis planes en acción, de juntos reensamblar la máquina de nuestra historia familiar. El día siguiente amaneció con un aire diferente. Tenía la confianza delicada de quien se aferra a una idea brillante y que, aunque frágil, podía ver potencial. Vamos a crear un libro juntos, les propuse a mis hijos mientras compartíamos el desayuno. Sus miradas reflejaban confusión, pero también curiosidad. Les expliqué cómo podía incluir sus pensamientos y cuentos, integrando sus voces en mis relatos.
Al principio hubo resistencia, el mismo desinterés que había enfrentado con el manuscrito original. Pero había algo en mi fervor que logró rasgar un poco esa indiferencia. Les hablé sobre la historia de nuestros antepasados, sobre cómo sobrevivieron desafíos. Un relato familiar que había compartido tantas veces, pero esta vez enfocándome en el aprendizaje de cada experiencia, en el valor de la resiliencia. Ver sus cabezas inclinarse, aunque fuera solo un instante, me llenó de esperanza. Quizás había una manera de construir puentes entre mis aspiraciones y sus percepciones. Dediquémonos a un capítulo familiar, les sugerí, algo que realmente nos uniera. La idea de elaborar algo tangible, algo que todos sintieran como parte de nosotros, cambió el ambiente. Comenzamos a intercambiar ideas, yo esbozaba las bases y ellos agregaban detalles y anécdotas. Las dinámicas en la mesa se transformaron, el diálogo se volvió animado y el aburrimiento cedió su lugar al entusiasmo. A medida que avanzábamos, la chispa de la creatividad fue avivándose. Pero no estaba exenta de desafíos. Con cada historia compartida, emergían tensiones sobre la importancia de un relato u otro, destellando diferencias que hasta entonces no habíamos explorado. ¿Era nuestra tradición un patrimonio común o un peso que unos llevaban en sus espaldas mientras otros lo ignoraban? Este nuevo enfoque revelaba cuestiones profundas, y todo se sentía infinitamente más real, más necesario. Sin embargo, en medio de la euforia, descubrí que mis hijos no solo aportaban relatos, sino también partes de ellos mismos que apenas estaban empezando a expresar. Había momentos en que sus caras se iluminaban con recuerdos, y otros en que la vergüenza y el conflicto dibujaban sombras en sus ojos. Así conocí sobre los sueños ocultos que guardaban, de las frustraciones y esperanzas que se manifestaban en palabras reticentes. El camino estaba lejos de ser fácil, pero había comenzado a vislumbrar un hilo de conexión que me animaba. Con cada página en blanco, veíamos florecer algo que iba más allá de un simple libro. Era una declaración, un grito en conjunto que fomentaba un nuevo entendimiento entre nosotros. A medida que nos acercábamos al final de este primer capítulo familiar, un nuevo dilema surgió: presentar nuestra obra al mundo. ¿Seríamos lo suficientemente valientes para dejar que otros la leyeran, para enfrentar el juicio ajeno? La idea me llenó de una ansiedad palpable. Sería el siguiente gran paso, no solo en mi carrera como escritor, sino en la dinámica familiar, un reto que marcaría la diferencia en cómo nos percibiríamos unos a otros y a nosotros mismos. Al caer la noche, con la tensión instalada en el aire, comprendí que había llegado el momento de enfrentar no solo a mis hijos, sino a mis propios miedos. ¿Sería capaz de asumir esta nueva identidad compartida sin dejar que la presión me aplastara? La historia apenas comenzaba a revelarse. La mañana siguiente desplegó un cielo despejado, casi irreal, como si todo lo vivido como familia se condensara en un solo momento de claridad. Con cada taza de café que bebía, sentía que el tiempo se escurría entre mis dedos y que el proyecto se movía más allá del contexto familiar. Era una obra que había tomado un significado propio, que trascendía a cada uno de nosotros. Con la determinación filtrándose en cada poro de mi ser, decidí que debía ser valiente. Nos reunimos en la cocina, y el ambiente contenía una mezcla de expectativa y tensión. Hoy les quiero proponer algo más, comencé. Los ojos de mis hijos se iluminaban un poco más con la incertidumbre de lo que iba a decir. Debemos compartir lo que hemos creado, no solo entre nosotros, sino con el mundo. El silencio que siguió parecía una montaña a mis espaldas, una que temía escalar. Una parte de mí anhelaba su apoyo, sin embargo, otra parte anticipaba su resistencia. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Para qué arriesgarnos al juicio de otros?, preguntó Clara, mi hija mayor, con una mezcla de defensiva e incredulidad que indudablemente era una manifestación de su propia vulnerabilidad. Ahí estaba ese dilema. La esencia de nuestra creación se enfrentaba a la realidad del mundo exterior. Sin querer dar a entender que el miedo era en vano, me aventuré a compartir mi propia historia de fracasos y triunfos. Narré cómo cada rechazo que había sufrido en el pasado no era un final, sino una lección. Un camino que me había llevado hacia donde estaba ahora. La incertidumbre vibrante en el aire parecía disolverse con cada palabra, y aunque sabíamos que el temor todavía acechaba, al menos ahora había espacio para reconocerlo. A medida que conversábamos, sus rostros reflejaban inseguridad, pero también un raro deseo de enfrentar lo desconocido. El cambio de perspectiva comenzaba a vislumbrarse. Aunque mi discurso era sincero, no podía evitar sentir que estaba dirigiendo un barco a través de aguas peligrosas. ¿Sería capaz de guiar a mis hijos para que se sintieran seguros en su autenticidad?
cuando yo mismo aún luchaba con las corrientes que amenazaban con desbordar mi confianza. Un rato después, Pablo, mi hijo menor, rompió el silencio. ¿Y si alguien se ríe de nosotros?, preguntó con un hilo de voz que dejó en claro la vulnerabilidad que había estado ocultando tras su sonrisa. Era el mismo dilema que había consumido mis pensamientos durante meses. Temía el juicio, pero también sabía que escribir era un acto de valentía. Tuve que confrontar mis propias dudas, miedos. Podía permitir que el temor al ridículo arruinara lo hermoso que habíamos construido juntos. La discusión se convirtió en una reflexión más profunda sobre la valentía y el valor de nuestro relato. Mis hijos comenzaron a identificar sus propios temores, y a medida que cada uno compartía sus inquietudes, la imagen del libro se transformaba en una lucha mucho más personal. Era nuestro refugio, un espejo que reflejaba sus luchas y fortalezas. Así, esa conexión comenzaba a forjarse entre lo individual y lo colectivo, el aula que habíamos creado durante los anteriores días, ese espacio seguro donde cada voz contaba, estaba ahora a punto de ser expandido hacia el mundo. La idea, aunque absorbente, se sentía más atrapante cada segundo que pasaba. Estábamos preparados para el eco de voces ajenas, la decisión de escribir se mantenía firme, pero la apertura al mundo externo parecía un precipicio que nos acechaba. Nuestra historia estaba lista, pero ¿quiénes éramos realmente al estar listos para compartirla? Entre la ansiedad y la anticipación, mis pensamientos giraban en torno a una verdad: el valor no reside siempre en estar sin miedo, sino en avanzar pese a él. Después de una intensa discusión, nos pusimos a trabajar. Los nervios eran palpables y al final de la sesión me di cuenta de que había abierto una puerta en sus corazones, un camino que no habría recorrido solo. La historia era nuestra, y juntos elegiríamos el momento de abrir esa puerta al mundo. Sin embargo, a medida que trataba de encaminar las ideas, uñosos susurros profundos de desesperación comenzaron a formar un nudo en mi pecho. Reflexionando sobre el paso a seguir, se presentó una inquietante pregunta: ¿qué sucedería si finalmente lo hiciéramos, pero la recepción no era la que esperábamos? La estrella de mi miedo brilló con fuerza, y me deprimí atrapado en la duda. Miedo y esperanza se entremezclaban en mi mente como si danzaran en un escenario oscuro, creando una intensidad incapaz de alejarme de mis pensamientos más profundos. El camino se abría ante nosotros, pero en lugar de claridad, sentía la niebla envolvente que dificultaba ver lo que había más allá de ese umbral. ¿Sería capaz de transformarme a mí mismo y a mis hijos en un reflejo pleno de lo que somos al lanzarnos a la aventura de compartir nuestra historia? La respuesta aún se mantenía en la penumbra, esperando a que la valentía decidiera dar el paso, a pesar de la incertidumbre. A medida que los días se convertían en semanas, la rutina en casa se volvió un mosaico creativo, entrelazando las voces y los talentos de mis hijos en cada página que comenzábamos a escribir. De una forma extraña, sentí que la presión del futuro se transformaba en un motor de energía. Las charlas de los desayunos giraban en torno a tramas, personajes y giros inesperados. Cada uno de nosotros aportaba fragmentos de nuestras vidas, historias que se iban entrelazando con las nuestras, como hilos de un tejido rico y complejo. Sin embargo, en medio de emocionantes diálogos y la euforia de crear algo juntos, una voz interior resonaba en mi cabeza. Era una advertencia, una eco persistente que murmuraba sobre el miedo al fracaso. Aunque había encontrado un nuevo propósito, las dudas regresaban en momentos inesperados, como sombras que deslizándose entre las luces de la alegría familiar. ¿Y si no eran lo suficientemente buenos?, pensaba, cuestionando no solo la calidad de nuestra escritura, sino la validez de nuestras experiencias compartidas. Decidí ponerme a prueba y llevar nuestras conversaciones más allá de la cocina. Creé un grupo de escritura, invitando a amigos cercanos que compartían mi pasión por contar historias. La primera reunión fue como atravesar un umbral. Cada persona que se unió traía consigo historias propias y mundos que ansiaban ser explorados. Sentí como mi autoconfianza comenzaba a tambalearse en un espacio donde las voces eran múltiples y diversas. ¿Cómo podía yo, un escritor aficionado, esperar tener algo que aportar a tal conjunto de talentos? El primer taller se desarrolló de manera natural, pero a medida que comenzamos a compartir nuestras historias, una pregunta empezó a surgir: ¿era capaz de desnudar mis inseguridades frente a personas que apenas conocía? Al igual que ante mis hijos, me cuestionaba si este diálogo sobre la vulnerabilidad sería bien recibido, o si me llevaría a la exposición y al rechazo. Cuando llegó mi turno de leer, el nudo en mi pecho se transformó en un peso casi físico. Sin embargo, al hablar, observé los rostros de quienes me escuchaban.
Su interés era sincero, sus sonrisas servían como un acolchado que mitigó la inquietud en mi pecho. Era como si en ese mismo instante mi relato cobrara vida en una sala repleta de energía compartida. Con cada feedback que recibía, sentí que mis miedos comenzaban a chisporrotear, consumiéndose lentamente en un fuego de aceptación y apoyo. Me di cuenta de algo importante: las historias resonaban en la experiencia humana, y mis temores eran tan comunes como válidos. El taller se volvió un catalizador de mi crecimiento, las palabras de otros me impulsaban a abrirme, a expandir la narrativa que había comenzado en casa. Con el apoyo del grupo, decidí implementar un método diferente que nos había ayudado a superarnos en casa. Empezamos a practicar ejercicios creativos donde cada miembro debía plantear una pregunta clave relacionada con nuestra escritura. Esto generó debates inesperados, conectando los relatos que teníamos con contextos más amplios, y rápidamente el miedo al juicio se transformó en curiosidad. Todo lo que cada uno aportara sería un ladrillo más en la construcción de nuestro libro. Esa noche, exhausto y emocionado, regresé a casa con la mente como un torbellino de ideas. Volvimos a reunirnos como familia, y mientras compartía mis experiencias del taller, noté que mis hijos se iluminaban con la posibilidad de que sus voces pudieran resonar ante más personas. Nos desafiamos a explorar los límites de nuestras narrativas, y la sensación de comunidad creció entre nosotros. Sin embargo, a medida que nuestras incertidumbres se disipaban, un nuevo temor empezaba a germinar en mí. ¿Podríamos realmente soportar la verdad de nuestras palabras cuando decidamos compartirlas con un público más amplio? El momento culminante se acercaba con rapidez. Encontré de repente la urgencia de abordar esa pregunta antes de dar el paso al que temía enfrentarme. La historia tenía que seguir fluyendo, pero primero debíamos lidiar con la verdad que traía consigo un peligro inminente: el pánico de ser heridos por quienes no comprenderían nuestros relatos. Mientras el reloj marcaba el tiempo hacia nuestro próximo encuentro, sentí que el peso de la verdad me empujaba hacia un abismo emocional del que sería difícil escapar. Ese temor nuevamente se instaló en mi pecho. ¿Estaríamos listos para abrir nuestras puertas al mundo y afrontar como familia el eco de la crítica externa? La respuesta estaba a punto de revelarse. El día del encuentro llegó, marcado por un calor especial en el aire. La sala donde nos juntaríamos estaba repleta de expectativas. Me senté en la esquina, observando a mi familia como un director esperando a que comenzara la función. Las risas y las charlas envolvían el ambiente mientras el latido de mi corazón resonaba en mis oídos, recordándome la gravedad de lo que estaba por suceder. Sabía que este era el momento en el que nuestras historias tomarían vuelo, pero la pregunta que me atormentaba era si realmente estábamos preparados para la verdad cruda que eso implicaba. Mi mente revoloteaba entre pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía la adrenalina de mostrar nuestra creación al mundo; por otro, temía que las críticas pudiesen desmantelar todo lo que habíamos edificado. La idea de ser expuestos nauseabundamente me llenaba de inquietud, y eso me hacía cuestionar no solo el valor de nuestras historias, sino también mi propia valía como narrador. ¿Era mi voz lo suficientemente fuerte en la marea de aquellas que nos rodeaban? Conforme el taller comenzó, decidí enfocarme en el momento presente, en lugar de dejarme atrapar por mis ansiedades. Las presentaciones se sucedieron, cada una brillante en su modo, revelando talentos ocultos, reflexiones profundas y la pasión de cada miembro del grupo. Mientras escuchaba, me di cuenta de cuán enriquecedor era compartir nuestras vulnerabilidades. Pero a la vez sentí que mi turno se aproximaba como un tren desbocado, y la angustia volvió a atenazarme. No quería decepcionar a nadie, especialmente a mis hijos, que habían puesto su fe en este proyecto compartido. Al final, llegó mi momento. Respondí a la invitación del facilitador, que parecía haber tenido más confianza en mí de la que yo podía reunir. Mientras abría el archivo donde había guardado nuestras historias familiares, la sala se llenó de un silencio expectante. Inspiré profundamente y en ese instante toda la preparación que había hecho en casa giró en mi mente como un parpadeo. Era mi oportunidad de compartir no solo palabras, sino también la esencia de lo que habíamos construido juntos. Al comenzar a leer, cada palabra resonaba con un eco de mis temores y mis anhelos, convirtiéndose en una marea emocional que arrastraba mis dudas junto a la conexión que sentí con la audiencia. Noté cómo los rostros se iluminaban con un interés genuino. A medida que avanzaba, mi voz se fortalecía y el peso de la intimidad crecía en la sala. Sentí como si cada línea que compartía tejiera un puente entre nuestras vivencias y las suyas, creando un espacio de encuentro humano,
fue entonces que un susurro de duda se deslizó a mis pensamientos. ¿Podría realmente esta vulnerabilidad abrirse paso hacia el aprecio, o nos llevaría directamente al juicio? Aún así, la energía que emanaba de mis hijos, así como de los demás, otorgó una chispa de coraje. Terminada la lectura, las palmas resonaron, pero sentí que mi verdadero desafío comenzaba. El grupo respondió con amor y apoyo, pero en su acogida había un eco de ansiedad que no podía ignorar. Aquel momento de aplauso se volvió un rostro que reflejaba el temor de ser aceptados, y aunque la primera ola de feedback fue positiva, sabía que iba a ser crucial superar el miedo de enfrentar críticas más duras en el futuro. Aquí, frente a la intimidad del taller, todos necesitábamos reunir valor, pero en el futuro, ¿serían los extraños igualmente compasivos? Mientras el círculo se cerraba y las palabras de apoyo fluían, me di cuenta de que el peligro de ser heridos por las impresiones externas era aún una sombra que acechaba. La cumbre de imprudencia llegó al pensar en poner nuestra historia en papel y entregarla a la imprenta. ¿Era esto un acto de valentía o imprudencia? Ya no había vuelta atrás, la historia clamaba por ser contada, el deseo de escribir se volvió imperativo, pero el miedo al desafío futuro persistía. A medida que mis inquietudes se agolpaban en mi mente, sentí que el verdadero encuentro con nosotros mismos aún estaba por llegar, y comprendí que nuestra próxima reunión, con un público más amplio, nos brindaría respuestas a preguntas aún no formuladas. La tensión crecía, y la pregunta ardía en mí: ¿seríamos capaces de soportar el peso de nuestras propias verdades cuando el mundo comenzara a leer? El día que decidí comenzar a escribir nuestro libro, una mezcla de emoción y ansiedad ocupó cada rincón de mi mente. Había llegado la hora de materializar nuestras historias en papel. Con cada página que avanzaba, profundizaba en la exploración de mi propia identidad como narrador y padre. Era evidente que no podía solo copiar las experiencias vividas, necesitaba convertir esas vivencias en un relato que resonara, que fuera auténtico. Las primeras palabras fluían con relativa facilidad, alimentadas por la energía y el apoyo de mi familia. Sin embargo, conforme el proyecto avanzaba, empecé a sentir que mi escritura se convertiría en un espejo que reflejaba no solo nuestras alegrías, sino también nuestras heridas más profundas. Esa revelación provocó un torbellino emocional, uno que me llevó a cuestionar mis motivaciones más íntimas. ¿Escribía por nosotros o buscaba una validación personal oculta? Durante días, trabajé incansablemente recorriendo pasajes de nuestra vida. Sin embargo, al final de cada sesión me invadía un sentimiento de insatisfacción. Notaba cómo mi deseo por una narrativa poderosa chocaba contra la necesidad de ser respetuoso con las experiencias individuales de cada miembro de mi familia. La idea de contar las verdades dolorosas se convertía en un dilema moral que me dejaba en un estado de paralización creativa. Aún así sabía que si elegía omitir detalles oscuros, sería como crear una historia a medias. Una tarde, después de una jornada particularmente intensa, mis hijos entraron en mi estudio. Notaron la frustración en mi rostro y al preguntarles qué ocurría, decidí compartir la verdad. Les conté sobre mi miedo de no hacer justicia a nuestras experiencias, de que mis decisiones pudieran, de alguna forma, herirlas. Para mi sorpresa, sus reacciones fueron de total apoyo. En lugar de temor, afirmaron su deseo de estar presentes en el proceso, incluso en las partes más difíciles. El apoyo de mis hijos reveló una nueva dimensión de nuestro vínculo. Este proyecto no solo se trataba de contar una historia, había un componente de colaboración que estaba dispuesto a explorar. Propusieron que cada uno de ellos aportara sus propias perspectivas a los capítulos que narraban momentos que les habían impactado. Esta comunidad de ideas transformó por completo mi proceso de escritura. Me di cuenta de que al integrar sus voces el relato se volvería más rica y completa. Poco a poco, la escritura comenzó a fluir de una manera que nunca había anticipado. Cada palabra se convirtió en un acto de desafío hacia mis propios temores. Sin embargo, a medida que el contenido se aproximaba a su forma final, la duda regresa. La idea de que otras personas, amigos, desconocidos, leyeran estas intimidades creaba un nudo en mi estómago. ¿Serían capaces de entender nuestro viaje sin emitir juicios? Era una vulnerabilidad que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Al terminar el primer borrador, miré hacia el documento en la pantalla y sentí una mezcla de alivio y terror. Lo que había empezado como un proyecto familiar se transformó en un ejercicio de valentía personal. La historia estaba lista para ser presentada, y la sola idea de enviarla a la imprenta se convirtió en una prueba monumental de nuestro crecimiento. Estábamos abriendo la puerta a la exposición,
algo que podría ser un acto liberador o devastador. No obstante, a medida que la fecha de entrega se aproximaba, una pregunta persistía: ¿podría nuestra verdad sobrevivir al juicio exterior? Comencé a reflexionar sobre otras maneras de presentar nuestras historias, temiendo que tal vez, al final, los lectores no comprendieran el corazón detrás de cada palabra. El día antes de la entrega, un mensaje inesperado llegó de uno de los miembros del taller. Había sido invitado a una reunión de un círculo literario que analizaba las obras en progreso. Su propuesta fue clara: llevar nuestro manuscrito a esa reunión y compartirlo. Era una oportunidad para recibir una retroalimentación que podría ser valiosa. Pero por otro lado, generaba una nueva ola de ansiedad. Mientras contemplaba esta invitación, comprendí que ese encuentro podría ser el puente hacia la aceptación. Pero también podría desenterrar nuestras inseguridades. Enfrentar aquellas críticas era el reto que necesitaba poner a prueba mi valentía y la de mi familia. ¿Seríamos capaces de abrir nuestro corazón ante un grupo desconocido, sin perder lo que habíamos trabajado tan duro por construir? La tensión aumentaba, y una pregunta urgente resonó: ¿sería este el paso final hacia nuestra liberación, o una caída a un abismo de temor? El tiempo corría. La fecha de la reunión se acercaba y con cada día que pasaba, la idea de compartir nuestro manuscrito comenzaba a parecerse más a una carga que a una liberación. La noche anterior, me desperté varias veces, mis pensamientos danzando entre el miedo y la anticipación. La idea de presentar nuestras historias era como un abismo frente a mí. Me cuestioné repetidamente todo lo que había escrito. ¿Sería este ensayo un reflejo fiel o, tal vez, un acto de egoísmo disfrazado de creatividad? A la mañana siguiente el ambiente en mi hogar estaba tenso. Mis hijos, al notar mi ansiedad, intentaron animarme con palabras de aliento. Quería creerles, pero las dudas seguían asaltando mi mente. Una parte de mí sabía que contar nuestra verdad era un acto de valentía, pero ¿qué pasaría si el consejo que recibiera en el círculo literario se volvía un juicio de nuestra vida? Decidí hacer una última revisión al manuscrito, examinarlo palabra por palabra. Cambié algunas frases, eliminé ciertos pasajes, como si borrar mis errores pudiera absolverme de la responsabilidad de lo que había escrito. Esa fue mi primera confrontación con la autocrítica, el deseo de perfección, un obstáculo que enfrentaba constantemente. ¿Por qué no podía aceptar que el primer borrador era solo eso, un borrador? Al llegar al lugar de la reunión, un centro cultural rodeado de una brisa suave y un cielo despejado, la ansiedad se transformó en un hormigueo en mi estómago, acercándose cada vez más al pánico. Observé a los demás. Algunos llevaban sus obras con seguridad, mientras otros, al igual que yo, parecían perderse en sus pensamientos. La sensación de vulnerabilidad se tornaba palpable, un tejido de emociones que llenaba la sala. Llegó el momento de presentar nuestro trabajo. Al tomar la palabra, recordé las risas, las lágrimas y el amor que habíamos compartido durante el proceso de escritura. Mis hijos se sentaron a mi lado, como una fortaleza en medio de la tormenta. Compartí nuestras historias hablando no solo desde el corazón, sino desde un lugar de conexión familiar. Era impresionante sentir que lo que había empezado como un reto personal se convertía en algo más grande, un testimonio de US y no solo de mí. Las primeras reacciones fueron más positivas de lo que esperaba. Pero a medida que algunos miembros del círculo comenzaban a compartir sus comentarios, las palabras se volvían un mar de críticas y reflexiones profundas. Cada observación me hacía dudar. Sus miradas eran un espejo que reflejaba mis propias inseguridades. ¿Había hecho lo correcto al incluir las partes difíciles, las luchas que habíamos enfrentado? La incomodidad se apoderó de mí. Sin embargo, en medio de esos momentos de tensión, surgió una pregunta clave: ¿qué de esas críticas podría usarse para crecer, para fortalecer la historia y mi desarrollo como escritor? Fue en ese instante donde entendí que el juicio ajeno no tenía por qué ser destructivo, podía ser la chispa para la reflexión y el aprendizaje. En la conclusión del encuentro, quedó claro que había más en juego que la simple aceptación de un grupo. Mis palabras tenían el potencial de abrir diálogos, de resonar con experiencias ajenas. Mientras recogía mis cosas, sentí un nuevo propósito. Esta experiencia no solo representaba un paso hacia la publicación de nuestro libro, sino también un pequeño avance hacia mi propio crecimiento personal como narrador. Al salir, una de las participantes se acercó y me dijo que le había llegado al corazón. Me confesó que su historia era paralela a la nuestra y que había sido un consuelo saber que no estaba sola.
Esa conexión, ese intercambio de vivencias, resonó en mí. Volé hacia la puerta con un destello de esperanza, pero también con inquietud. ¿Habría más personas a quienes nuestras historias pudieran tocar? Estaba realmente preparado para lo que vendría después. El día siguiente se presentaba como una nueva hoja en blanco. La inquietud se transformaba en emoción. Mientras me sentaba a escribir nuevamente, el caos de las críticas y el apoyo por igual se entremezclaban. La pregunta persistía: ¿cuáles serían las próximas decisiones que se interpongan entre mi voz y el mundo? El amanecer de aquel día se presentó ante mí como una promesa revitalizante. Las luces del sol deslizándose por la ventana parecían traer consigo una claridad renovada. Sin embargo, la mezcla de determinación y ansiedad persistía en mi interior. Había tomado una decisión: no iba a dejar que el miedo a ser juzgado definiera mi camino como escritora. Estaba claro que había aprendido del encuentro, la valía de mis palabras iba más allá de su aceptación. Me instalé frente a la computadora, las manos temblorosas sobre el teclado. Las críticas seguían resonando en mi cabeza, pero ahora, en lugar de ser un obstáculo, se convertían en un impulso. Identifiqué las observaciones más relevantes, aquellas que podían transformar nuestra historia en algo aún más vital, y decidí reconstruir fragmentos que, aunque temidos, aportarían valor a la obra. Eran los errores evidentes, maldiciones o lecciones disfrazadas. A medida que escribía, la conexión con mis hijos se hacía más intensa. Reflexioné sobre su papel en el proceso creativo, su sinceridad y perspectivas únicas enriquecían cada capítulo. Era como si la historia tomara vida al ser narrada a través de sus ojos también. Decidí incluir sus voces en el manuscrito, haciendo de nuestra obra un diálogo intergeneracional, un espacio donde cada uno pudiera aportar su visión. Me obligué a confrontar mis temores sobre la percepción que otros pudieran tener de nuestra vida. Entonces, en un instante revelador, comprendí que la vulnerabilidad que temía mostrar podía ser, en cambio, la magia de la conexión humana. Aquella valentía de exponer lo imperfecto resonaría en quienes se sintieran reflejados en nuestras luchas. Las horas se deslizaban mientras me sumergía en la escritura. Las palabras fluyeron de una manera que hacía tiempo no experimentaba. La sensación de que estaba avanzando se sentía gratificante, pero también desestabilizadora. Había una lucha intensa dentro de mí, el deseo de captar la esencia de nuestra historia versus el incesante temor a que el resultado no alcanzara las expectativas que había comenzado a forjar. Terminada la jornada, me tomé un momento para reflexionar. Aquel día no había sido solo un avance en la escritura, había pasado de ser una simple narradora a convertirme en una defensora de mis historias. Con cada cambio que implementaba, podía ver que lo que pude haber considerado un golpe a mi ego se transformaba en un impulso hacia el crecimiento profesional. La autocrítica se convertía en autoconocimiento, eso fue un repaso sobre mis valores. La pregunta clave resurgió: ¿cuál sería el propósito mayor de compartir nuestra verdad? Más allá de la búsqueda de reconocimiento literario, buscaba dejar una huella en aquellos que se sintieran perdidos en su propio laberinto emocional. La escritura no solo era una forma de expresarme, sino también una vía para conectar, para sanar. Justo cuando me disponía a guardar todo y cerrar la computadora, un mensaje emergió en mi pantalla. Era de un antiguo amigo, alguien que había compartido mis anhelos artísticos en el pasado. Decía que había estado pensando en mí y en nuestro trabajo, y que tenían una idea que podría transformar el enfoque al relato. Como un eco de mi ansiedad anterior, una nueva duda me invadió: ¿estaría dispuesto a abrirme a una nueva colaboración, a un giro inesperado en mi narrativa, sabiendo que podría implicar un riesgo más? La interrogante se deslizó en mi mente. Solo el tiempo diría si esto representaba una oportunidad o un desvío del camino que había empezado a forjar. El mensaje taladraba mi mente como un eco insistente que se negaba a desaparecer. ¿Qué significaba realmente esa idea que mi antiguo amigo mencionaba? La curiosidad chocaba con la inseguridad, generando un torbellino de emociones contradictorias. Enfrentar un nuevo enfoque significaba desenfrenar el miedo a perder el control sobre la narración, pero también una posible expansión de la creatividad que había comenzado a florecer. Esa noche, mientras me debatía entre la duda y la decisión, la imagen de mis hijos apareció ante mí como una luz guiadora. Ellos representaban la esencia del propósito que había encontrado en mi escritura, sus risas, sus preocupaciones, y la forma en que juntos podíamos convertir los retos en historias. Me imaginé siendo capaz de compartir con ellos la experiencia de crear en colaboración,
un horizonte que me llenaba de emoción y temor por igual. Desperté a la mañana siguiente con una nueva decisión. Llamaría a mi amigo y me abriría a su propuesta. La elección de colaborar significaría barajar ideas, fusionar estilos y ver la historia desde distintos ángulos. ¿Podría esto, a su vez, enriquecer la obra que ya parecía tomar forma en mi mente? La posibilidad de nuevas perspectivas abría un abanico de potencial que no podía simplemente ignorar. Al iniciar la llamada, mis manos temblaban como la primera vez que envié un manuscrito a un editor. La voz de mi amigo resonó con calidez y entusiasmo, y en su tono percibí una pasión que me recordó porque habíamos comenzado este viaje juntos en primer lugar. A medida que discutíamos su idea, mi ansiedad dio paso a una creciente admiración por su visión. Él proponía incorporar relatos de otras voces, historias que complementaran y enriquecieran la nuestra, creando un entramado más amplio y profundo. Sin embargo, no podía evitar cuestionar mi capacidad de integrar estas aportaciones. Siempre había sido la solista en este viaje literario, ahora se trataba de ceder parte de mi control. ¿Podría enfrentar el desafío de compartir el protagonismo en algo tan íntimo como era un relato familiar? Esa tarde, mientras revisaba mis notas, la incertidumbre se deslizó de nuevo por mi columna vertebral. Revisé lo que había escrito, cada palabra se volvió un enfrentamiento con mi propia inseguridad. La vida, como el proceso de escritura, es un balance entre riesgo y recompensa. Pero yo sabía que el crecimiento personal se encontraba del otro lado del miedo. Opté por ponerme a prueba, cada palabra que tecleaba consagraba mi compromiso hacia una nueva dirección, una forma de expansión que solo podía surgir si me permitía abrirme a las voces de otros, incluso si eso significaba enfrentar mis propios temores. Días después nos reunimos en una cafetería, un lugar que respiraba creatividad. En cada taza compartida, comenzamos a tejer nuestra narrativa. La energía entre nosotros era palpable, por primera vez, la historia se sentía viva, llenándose de matices que jamás había imaginado. Su visión como coautor comenzó a desafiar mis ideas originales, me vi cuestionando la estructura, explorando caminos narrativos que antes consideraba inaccesibles. Mientras avanzábamos, cada sesión de trabajo me enseñaba sobre la adaptabilidad, sobre la necesidad de escuchar y aprender. Pero a medida que la colaboración se intensificaba, sentí un desafío aún mayor que cualquier crítica recibida: mantener mi voz auténtica en un relato que se iba modelando por las manos de otros. La verdad es que al final de cada jornada, me encontraba en un constante tira y afloja interno. ¿Podría lograr que mi esencia permaneciera intacta mientras aceptaba la influencia de un coautor? La incertidumbre se convirtió en un compañero constante, recordándome que cada paso hacia adelante debía ser realizado con valentía. Una tarde, mientras discutíamos un capítulo crucial, mi amigo sugirió algo que me dejó estupefacta. Propuso un cambio radical en el desenlace que desafiaba todo lo que creía haber construido. La pregunta flotó en el aire. Estaba planteando abrirme a una inclusión narrativa que podía cambiar todo. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿O era, en cambio, un paso demasiado lejos? La inquietud se apoderó de mí. ¿Sería capaz de abrirme a una transformación tan drástica, arriesgando lo que había labrado con tanto esfuerzo y dedicación? ¿Era el momento de actuar o de retroceder? Lo sabía. Y estaba a punto de descubrir si, a través de esa nueva colaboración, podría encontrar la profundidad que tanto ansiaba. Con el nuevo enfoque del libro en mente, comenzamos a trabajar en las revisiones. El proceso de colaboración trajo consigo el desafío de mantener mi voz única mientras permitía que nuevas ideas florecieran. A medida que sumábamos narrativas, comprendí que mi historia se expandía, crecía en profundidad y complejidad, y no solo en contenido. Mientras tejíamos las historias de nuestros ancestros con las voces de otros, cada sesión de trabajo se convertía en un ejercicio de confianza y vulnerabilidad. La aceptación de que no tenía que cargar solo con el peso de mi historia fue liberadora. Aquella lucha interna por el control comenzó a desvanecerse al darme cuenta de que el relato se enriquecía, que la mirada colectiva le daba vida. Miré a mis hijos a medida que participaban en esta nueva etapa y me di cuenta de que ellos también estaban creciendo. Sus inseguridades se transformaban en convicciones. Era emocionante ver cómo se animaban a probar nuevas formas de contar sus vidas, a ofrecer una profunda conexión emocional a través de sus experiencias. Finalmente, luego de intensas semanas de trabajo, llegamos a un punto crucial: la revisión final. La emoción era palpable. Era el momento de decidir si estábamos listos para compartir nuestra historia,
una decisión que requería confrontar de nuevo nuestras inseguridades. A medida que el día de la presentación se acercaba, sentí como los nervios se entrelazaban con la anticipación. Hacer visible nuestro trabajo ante otros se había convertido en una realidad inevitable, un paso necesario hacia la culminación de este viaje. El momento llegó. Nos reunimos en una pequeña librería local, el entorno cálido y acogedor proporcionaba la atmósfera perfecta para compartir nuestras historias. Al ver a mi familia, sentí una ola de orgullo y amor. Todos habíamos atravesado un viaje significativo, desde el rechazo inicial hasta la aceptación y fortalecimiento colectivo. Al subir al estrado, sentí una mezcla de adrenalina y serenidad. Compartí el proceso detrás de nuestro libro, no solo como el creador, sino como un padre que había aprendido el valor de escuchar y colaborar. Cuando comenzamos a leer en conjunto, el eco de nuestras palabras resonó en la sala. Sentí como cada historia se conectaba, como en ese momento éramos una sola voz. Las risas y las lágrimas que provocamos en aquellos que escuchaban reafirmaron que habíamos logrado algo significativo. La conexión genuina que se creó entre nosotros y el público fue un testimonio de lo que habíamos construido como familia. Al concluir la presentación, la ovación resonó como un valioso reconocimiento. Más allá de la ansiedad por el juicio, comprendí que lo que había comenzado como una historia personal se había convertido en un homenaje a nuestra historia familiar, una celebración de la historia compartida. Los rostros radiantes de mis hijos reflejaban confianza y satisfacción. Habíamos dejado nuestra huella en el mundo, y lo habíamos hecho juntos. El éxito nunca llegó solo del reconocimiento, sino de la sanación que experimentamos en el camino. Aprendí a ver la escritura no solo como un acto individual, sino como un esfuerzo colectivo donde cada voz cuenta y cada historia importa. La entrega del libro fue solo un punto de partida, un nuevo capítulo en el viaje que no solo enriqueció nuestras vidas, sino que también nos unió de maneras que nunca habíamos imaginado. Los temores que una vez me habían asediado se desvanecieron al abrazar la incertidumbre. La escritura se transformó en una herramienta no solo para narrar, sino para construir lazos significativos. Hoy, al mirar hacia atrás, reconozco que cada desafío fue una oportunidad para crecer, para ser más que un escritor, un padre, un narrador, un hombre que entiende el poder de la vulnerabilidad y la belleza de compartir. En este momento de realización personal y colectiva, alentamos a quienes escuchan y leen estas historias a que también se atrevan a compartir sus voces, a explorar su autenticidad y dejar huella. Así que, ¿qué estás esperando? Tu historia merece ser escuchada. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a que más personas encuentren su voz. No esperen ni un segundo más para compartir.